Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema de estadística y vamos a desarrollar un ejemplo sobre tabla de frecuencia de variables cuantitativas continuas. El ejemplo dice: los siguientes datos corresponden a los promedios de los alumnos de una institución educativa, y nos dan estos datos. Además, nos dice si se clasifican los datos en tres intervalos de clase, haya la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta acumulada 3 más la frecuencia relativa 3. Entonces, en este caso, como tenemos variables cuantitativas continuas, recuerden que es una variable cuantitativa continua porque usa valores de los números reales y generalmente decimales, como son estos valores. Entonces, para construir la tabla de frecuencia vamos a usar intervalos. Para eso, el primer paso es identificar el valor mínimo y el valor máximo. Entonces observamos aquí todos los valores y podemos ver que el valor mínimo es 9,5 y el valor máximo es 16,7. Entonces escribimos aquí: el valor máximo es 16,7 y el valor mínimo es 9,5. Ahora el segundo paso es determinar el rango, que se representa con la letra R, y el rango es igual a la resta del valor máximo y el valor mínimo, o sea 16,7 menos 9,5. Eso nos queda 7,2. El siguiente paso es determinar el número de intervalos, que se representa con la letra K. Sin embargo, para este ejemplo ya nos están diciendo que tenemos que hacer 3 intervalos de clase. Entonces el valor de K es igual a 3. Y el último paso es determinar la amplitud de cada intervalo, que se representa con la letra C. Y esta se determina dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es decir, el rango nos había quedado 7,2 entre 3. Y eso nos da como resultado 2,4. Entonces, una vez que ya determinamos estos valores, procedemos a construir la tabla. Aquí colocamos los intervalos. En la siguiente columna la frecuencia absoluta, aquí frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En los intervalos empezamos escribiendo el mínimo valor, que nos había quedado 9,5. Entonces escribimos aquí 9,5 y siempre empezamos con un valor cerrado. El intervalo tiene que estar cerrado al comenzar. Ahora recuerden que todo intervalo tiene un número inicial y un número en el cual termina. Para saber en qué número termina nuestro intervalo, tenemos que sumarle a 9,5 la amplitud. La amplitud de intervalo nos quedó 2,4. Entonces sumamos por aquí 9,5 más la amplitud de intervalo, que fue 2,4, nos da como resultado 11,9. Entonces nuestro primer intervalo va desde 9,5 hasta 11,9. Y aquí lo tenemos que escribir abierto. El siguiente intervalo volvemos a escribir este número 11,9, pero esta vez cerrado. Esto quiere decir que como está aquí abierto, no toma este valor. El primer intervalo no toma el número 11,9. El segundo intervalo, como está cerrado en 11,9, quiere decir que sí lo incluye en el intervalo. Ahora, para saber hasta qué número llega, también tenemos que sumarle la amplitud del intervalo, 2,4. Entonces sumamos por aquí 11,9 más la amplitud 2,4 y nos queda 14,3. Entonces escribimos aquí 14,3 abierto. Y en el siguiente intervalo de nuevo escribimos este número 14,3 pero cerrado. Y para saber hasta qué número llega, de nuevo sumamos la amplitud. 14,3 más la amplitud
2,4 nos da como resultado 16,7. Entonces, este tercer intervalo llega hasta 16,7. Pero lo vamos a escribir cerrado porque hasta aquí hemos acabado de escribir todos los intervalos. Y además, porque este 16,7 es el máximo valor que habíamos observado en todos los valores. Entonces, el primer intervalo siempre comienza cerrado y el último también termina cerrado. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es determinar cuántos valores están en cada uno de los intervalos. Veamos si el 9,5 pertenece al primer intervalo. Y efectivamente, en el primer intervalo tenemos desde 9,5 cerrado. Eso quiere decir que el 9,5 sí está en este intervalo. Entonces lo marcamos. Y ahora veamos si hay otro valor que esté dentro de este intervalo. El 13,2 no está en este intervalo porque en este intervalo solo se llega hasta el número 11,9. El 13,2 es mayor, por lo tanto no está dentro del intervalo. El 14,7 también no está, 14 tampoco, 15 tampoco, el 11,9, aquí algo que tienen que tener muy en cuenta, el 11,9 no está en este intervalo, porque este intervalo en el número 11,9 es abierto. Eso quiere decir que al número 11,9 no lo está considerando dentro del intervalo, por ser abierto. En el segundo intervalo sí lo considera y por eso lo coloca cerrado. Entonces el 11,9 no está en el primer intervalo. Y ya no hay más números que estén dentro de este intervalo, por lo tanto, como solamente hay uno, la frecuencia absoluta es 1. Ahora de nuevo vemos cuántos valores pertenecen a este intervalo. El 13,2 sí está dentro de este intervalo porque es mayor que 11 y menor que 13. Está entre esos números. Entonces lo marcamos. El 14,7 no está porque el intervalo solamente llega hasta el 14,3. 14,7 es mayor. 14,9 también no está. 15,4 tampoco. El 11,9 en este caso sí está porque este intervalo sí lo toma. Es por eso que está cerrado. Entonces lo marcamos. El 12,6 también está dentro de este intervalo porque es mayor que el 11 y menor que el 14. El 13,8 también porque es mayor que el 11 y menor que el 14. El 15 y 16 no están porque son mayores que el 14,3. Entonces, como pueden ver, solamente hay 4 números, por lo tanto la frecuencia absoluta es 4. Y por último, el 14,7 sí está dentro de este intervalo, lo marcamos. 14,9 también. 15,4 también porque es mayor que el 14 y menor que el 16. Está entre esos dos números. El 15,1 también y el 16,7 también porque está cerrado. Quiere decir que sí toma el número 16,7. Lo marcamos y podemos ver que hay 5 números que están dentro de este intervalo. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es 5. Ahora podemos contar cuántos valores hay en total y vemos que hay 10 valores. Y otra forma de calcular el número total de datos es sumando todas las frecuencias absolutas. 1 más 4, 5 más 5 nos da 10. El número total de datos, representada con la letra n, es igual a 10. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, simplemente vamos acumulando las frecuencias absolutas. El primer valor de la frecuencia absoluta acumulada sería la misma que la frecuencia absoluta, porque ya no hay más valores que acumular. Para el segundo valor sí tenemos que acumular la primera frecuencia absoluta con la segunda frecuencia absoluta. 1 más 4 nos queda 5. Y un método práctico también sería sumar a la frecuencia absoluta acumulada anterior la frecuencia absoluta siguiente. 1 más 4 nos queda 5. Este sería un método práctico. Y el siguiente valor, de nuevo acumulamos las frecuencias absolutas. 1 más 4, 5 más 5 nos queda 10.
y usando el método práctico sería 5 más 5 y también nos queda 10. Ahora en esta parte, para comprobar si todo está bien, al final el valor de la frecuencia acumulada tiene que ser igual al número total de datos, 10, 10. Entonces todo está bien. Si a ustedes en algún ejercicio no les queda el último valor de la frecuencia absoluta acumulada igual al número total de datos, entonces algo han hecho mal y deben corregir. Para la frecuencia relativa, simplemente dividimos la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo, para el primer valor de la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta 1 entre 10. 1 entre 10 nos queda 0,1. Para el segundo valor también, 4 entre 10 nos queda 0,4. Y para el siguiente valor también, 5 entre 10 nos queda 0,5. En este caso lo que se debe cumplir es que la suma de todos los valores de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1,0. Bueno, en este caso con un decimal porque todos los valores tienen un decimal. Pero decir 1,0 es lo mismo que decir 1. Entonces lo que se debe cumplir es que la suma de todos los valores de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Si la suma no les queda 1, quiere decir que algo han hecho mal y deben corregir. Ahora para calcular los valores de las frecuencias relativas acumuladas, simplemente vamos acumulando las frecuencias relativas. Y en este caso el primer valor sería 0,1. Para calcular el segundo valor vamos a aplicar el método práctico. Sumamos 0,1 más 0,4 y nos queda 0,5. Para el siguiente valor, de nuevo, el método práctico, 0,5 más 0,5 y nos queda 1,0. Como ven, nos queda 1 igual que aquí. Entonces, eso quiere decir que todos los valores están bien. Si a ustedes en algún ejercicio no les queda 1, entonces deben corregir. Ahora ya podemos desarrollar el ejemplo que nos piden estos tres valores. Copiamos por aquí estos tres valores y ahora vamos a ver cuáles son sus valores de cada una de estas expresiones. La frecuencia absoluta 2 sería igual, esta es la 1, esta es la 2, 4. Entonces aquí reemplazamos 4. La frecuencia absoluta acumulada 3 sería, esta es la 1, esta es la 2, la 3, entonces valdría 10. Reemplazamos aquí 10. La frecuencia relativa 3 sería, esta es la 1, la 2 y la 3, 0,5. Sumamos 4 más 10 más 0,5 y nos queda 14,5. Y esta sería la respuesta a nuestro ejemplo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.